Gloria al Señor. Dios les bendiga a todos mis amados hermanos que nos ven a través de las redes sociales. Muchas bendiciones de parte del Señor para todos ustedes, sus familias y sus casas. Hoy queremos dar la palabra del Señor, cumpliendo con nuestra misión de poder alimentar la congregación con la palabra del Señor, y esperamos que sea de mucha bendición para los que se van a conectar como para las personas que lo van a hacer después que se acabe la transmisión. Vamos a cantarle un coro al Señor, gloria a Dios, y vamos a rendirnos ante el Señor. Ya mi vida se la debo a Jesús, porque Él murió en la cruz por mí. Ya mi vida se la debo a Jesús, porque Él murió en la cruz por mí. Vida nueva encontré en la cruz de Jesús, porque Cristo mi deuda pagó. Vida nueva encontré en la cruz de Jesús, porque Cristo mi deuda pagó. Yo me rindo a los pies de Jesús mi Señor, porque fui un infiel pecador. Yo me rindo a los pies de Jesús mi Señor, porque fui un infiel pecador. Vida nueva encontré en la cruz de Jesús, porque Cristo mi deuda pagó. Vida nueva encontré en la cruz de Jesús, porque Cristo mi deuda pagó. Pecadores, Santo Espíritu te llama a ti, ven a Cristo y salvo serás. Pecadores, Santo Espíritu te llama a ti, ven a Cristo y salvo serás. Vida nueva encontré en la cruz de Jesús, porque Cristo mi deuda pagó. Vida nueva encontré en la cruz de Jesús, porque Cristo mi deuda pagó. Vida nueva encontré en la cruz de Jesús, porque Cristo mi deuda pagó. Gloria al Señor, aleluya. Vamos a cantar ese coro que dice: Espíritu de Dios, desciende sobre mí. Aleluya. Espíritu de Dios, desciende sobre mí y dame más poder para poder vencer. Espíritu de Dios, desciende sobre mí y dame más poder para poder vencer. Yo sé que Cristo viene, espero su venida. Yo sé que Cristo viene y espero su venida. Y el que esté preparado, con él se irá para arriba, para arriba, para arriba, para arriba y no para abajo. Subiendo, subiendo, subiendo y no bajando. Subiendo, subiendo, subiendo y no bajando. Espíritu de Dios, desciende sobre mí y dame más poder para poder vencer. Espíritu de Dios, desciende sobre mí y dame más poder para poder vencer. Yo sé que Cristo viene, yo espero su venida. Yo sé que Cristo viene, yo espero su venida. Y el que esté preparado, con él se irá para arriba, para arriba, para arriba, para arriba y no para abajo. Subiendo, subiendo, subiendo y no bajando. Subiendo, subiendo, subiendo y no bajando. Espíritu de Dios, desciende sobre mí y dame más poder para poder vencer. Espíritu de Dios, desciende sobre mí y dame más poder para poder vencer. Yo sé que Cristo viene, yo espero su venida. Yo sé que Cristo viene, yo espero su venida. Y el que esté preparado, con él se irá para arriba, para arriba, para arriba, para arriba y no para abajo. Subiendo, subiendo, subiendo y no bajando. Subiendo, subiendo, subiendo y no bajando.
pero eso solamente lo podemos hacer con el Espíritu Santo de Dios. Si Él está en nosotros, nosotros tendremos la capacidad de poder subir cada día y no bajar, porque nuestra ciudadanía está arriba y solo podemos obtenerla a través de la fuerza del Espíritu Santo. La palabra del Señor nos dice: no es con espada ni con fuerza, sino con mi Santo Espíritu, ha dicho el Señor. Y hoy queremos tocar el tema del Espíritu Santo, gloria al Señor, viendo la necesidad que hay de tener realmente el Espíritu Santo en nuestra vida. Porque muchas veces se puede decir que se tiene el Espíritu Santo, pero realmente en los momentos donde hay que demostrarlo, pareciera que no tuviéramos al Espíritu Santo en nosotros, con nosotros y dentro de nosotros. Amén. Y yo creo que si hay algún momento en la vida en la cual debemos demostrar que el Espíritu Santo está en nosotros, con nosotros, es hoy. Este es el tiempo. No de llevar un evangelio teórico, sino que llegó el momento de llevar el evangelio a la práctica. Y allí es donde nos va a costar, seguramente nos está costando, pero esperamos que el Espíritu Santo esté con nosotros. Vamos a mirar el pasaje de Hechos de los Apóstoles, el capítulo 1, el verso 8. Pero no sin antes poder leer Lucas 24, 49. Evangelio de Lucas, el capítulo 24, el verso 49. Gloria al Señor. Amén. Dice la palabra de Dios: he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Hasta que sean investidos del poder de lo alto, quédense en Jerusalén. Es lo que el Señor Jesús le dice a sus discípulos: quedaos en Jerusalén hasta que ustedes puedan recibir el poder de lo alto. Y en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1, el verso 8, dice la palabra del Señor: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros o sobre ustedes el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Recuerdo los primeros tiempos de mi vida cristiana y me acuerdo cómo en los primeros días donde muchos creyentes aceptaban a Jesucristo como Salvador personal, siempre nos decían ora para que recibas el Espíritu Santo. Desde el momento en que aceptábamos a Jesucristo, allí había un pastor, una esposa de pastor, diciéndole a la congregación: ya aceptaste a Jesucristo como Salvador personal, ahora es el momento de que ores por el bautismo en el Espíritu Santo. Y empezábamos a orar, algunos hermanos empezaron a orar y no demoraba 3 meses cuando ya el Señor les bautizaba con el Espíritu Santo, otros 6, y así periódicamente eran investidos del poder de lo alto, llenos del Espíritu Santo, bautizados con el Espíritu Santo de Dios. Y todo esto era porque nuestros líderes sabían que sin el Espíritu Santo de Dios, nuestra vida era una vida sin frutos. Sin el Espíritu Santo de Dios no se puede llevar la vida cristiana. Sin el Espíritu Santo de Dios no se puede caminar como cristiano. Amén. Y este tema entonces se ha ido desmejorando cada día, tanto así que hay personas que ya no predican sobre el Espíritu Santo de Dios y de la importancia que tiene el Espíritu Santo del Señor en nuestra vida. Pero les quiero decir que aunque para ellos no es importante el Espíritu Santo, para muchos
para el verdadero pueblo de Dios sí es importante. Porque si fue importante para Jesucristo y les dijo a sus discípulos, quédense en Jerusalén hasta que sean vestidos del poder de lo alto, revestidos del poder de lo alto, se estaba refiriéndose al Espíritu Santo. Y en Hechos de los Apóstoles también dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el fuego o el Espíritu Santo sobre sus vidas, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Yo creo que cuando el Señor da esta palabra, algunos discípulos en algún momento ignoraron lo que realmente pesaría el Espíritu Santo en sus vidas. Y tal vez algunos descuidaron ese tema de estar esperando el Espíritu de Dios. Pero cuando recibieron el Espíritu Santo y empezaron a caminar en el Espíritu Santo, yo creo que se acordaron de las palabras del Señor cuando decía, van a recibir un poder de lo alto, van a recibir una fuerza mía, se van a dar cuenta que no están solos, van a enfrentarse a dificultades, van a enfrentarse a luchas, a situaciones difíciles, van a enfrentarse a muchas cosas. Pero lo mejor de la doctrina del Espíritu Santo es que la Biblia lo enseña. Amén. O sea, esta doctrina no es una doctrina de ningún hombre, es la doctrina de Dios, la doctrina del Espíritu Santo. Y es necesario que en nuestras iglesias, hoy por hoy, más que hablar del Espíritu Santo, haya una demostración de que realmente nosotros hemos sido investidos o revestidos también del poder de lo alto. Cristo es el que nos bautiza con el Espíritu Santo. Mateo 3:11. ¿Qué dice la palabra del Señor? Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Está Juan el Bautista hablando de nuestro Señor Jesucristo. Él dice, yo a la verdad no puedo, pero el que viene tras mí, que es el Señor Jesús, Él los va a bautizar con Espíritu Santo y fuego. La Biblia también enseña que es un don, que el Espíritu Santo es un don. Juan 7:37. Juan 7:37, no sé si usted tiene la Biblia allí en su casa, qué bueno que me acompañe. El Espíritu Santo es un don, se le llama el don del Espíritu Santo. Juan 7:37 al 39. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Gloria a Dios. Mire la palabra del Señor hablando, esto dijo del Espíritu que habían de recibir. Y Hechos 2:38 dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, Dios no cesó de darlo después de Pentecostés. Hechos 19:6. Dios no cesó de darlo después de Pentecostés. Algunos dicen que el Espíritu Santo únicamente fue para el día de Pentecostés y que ya no más. No, Dios siguió bautizando con el Espíritu Santo. El Señor siguió bautizando con el Espíritu Santo. ¿Qué dice? Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Mire, hermano, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, recibieron el Espíritu Santo de Dios. Entonces podríamos también decir que a través de la imposición de manos se puede recibir el Espíritu Santo de Dios. Es dado a los que le obedecen. Mire, el Espíritu Santo es dado a las personas que quieren agradar a Dios,
que quieren obedecer, que quieren cumplir su palabra, que quieren llenarse de Él, que quieren adorarle en espíritu y en verdad, que desean hacer las cosas bien. Entonces Dios mira ese corazón sincero, contrito y humillado, como dice el salmista, que al corazón contrito y humillado el Señor no lo desprecia y viene y bautiza con su Santo Espíritu. Hechos 5:32. Dice la palabra, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. ¿A quiénes les es dado el Espíritu Santo? A los que le obedecen. A los que le obedecen. ¿Está usted obedeciendo al Señor? Hay personas que, pastor, yo llevo 15 años, tantos años orando por el Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo ha estado su obediencia delante del Señor? Es dado a los que le obedecen. Eso no quiere decir tampoco que si lleva varios años allí buscando la presencia del Señor y orando para que el Señor le bautice, es porque has estado en desobediencia. No, ya llegará un momento preciso en donde Dios por este tiempo ha venido probando tu resistencia, tu constancia en la oración, y cuando menos pienses vas a recibir el Espíritu Santo de Dios en tu vida. Vas a ser lleno del Espíritu Santo, pero no solamente eso. Te vas a dar cuenta para qué Dios equipa a sus hijos con su Espíritu Santo. Amén. Ahora, vamos a mirar que el Espíritu Santo es necesario para evitar la tibieza. Amén, gloria a Dios. ¿Para qué es necesario el Espíritu Santo en nuestra vida? Para evitar la tibieza. Para evitar la tibieza espiritual. Apocalipsis 3:15. Dice la palabra del Señor, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Ojalá fuese frío o caliente. ¿Pero qué sigue el verso que sigue? Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Quieres evitar la tibieza espiritual en tu vida? ¿Quieres que se acabe esa frialdad espiritual? Ese desgano por hacer las cosas de Dios. Necesariamente necesitamos al Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Él es el que pone el querer como el hacer por su buena voluntad en nosotros. Amén. Él es el que nos da ese deseo de orar. Usted y yo sabemos que hay veces no queremos orar, que hay veces estamos desganados, desilusionados, nos sentimos solos, abatidos, y cuando llegamos a Él con un corazón contrito y humillado y le decimos, Espíritu Santo, toma mi vida, toma mi ser, mi corazón, yo necesito orar, yo necesito hablar con usted, automáticamente viene el Señor en muchas ocasiones y nos da ese espíritu de oración y empezamos a orar en nuestra vida, y esa oración nos lleva a evitar la tibieza, a quitar la frialdad, a acabar con tanta frivolidad, a acabar con tanta situación que quiere meterse en nuestra vida para volvernos tibios. Y la Biblia dice que el Señor a los tibios los vomita, y yo creo que ninguno de nosotros, ni usted y yo, queremos ser un vómito de Dios. Ahora bien, es necesario, y muy especialmente para ser testigos, que aquí es donde realmente yo quiero enfatizarme en esta tarde. El Espíritu Santo es necesario para ser testigos. Y eso lo vimos en Hechos, en el capítulo 1, el verso 8. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La importancia del Espíritu Santo en nuestra vida no es simplemente porque yo voy a poder hablar en lenguas. La lengua es un don del Espíritu Santo. No es para decirle a los demás, me bautizó el Señor. No, el Espíritu Santo se propone cosas mucho más grandes en nuestra vida, las cuales nosotros inclusive cuando recibimos el Espíritu Santo de Dios, a veces no entendemos ni para qué. Pero cuando ya llega el momento de enfrentarnos a las pruebas, a las luchas, a las dificultades, a las persecuciones, a todo lo que le viene a un cristiano, nos vamos dando cuenta que sí es necesario el Espíritu Santo. Que sin Él es imposible poder resistir a los ataques del enemigo. Que sin Él no se puede salir adelante. Y yo sé que todos los creyentes que me están escuchando en esta preciosa tarde saben que ustedes están hoy de pie es gracias al Espíritu Santo de Dios. Que ustedes hoy pueden levantar las manos gracias al Espíritu Santo de Dios y adorarlo.
que ustedes hoy en medio de la crisis, de la enfermedad, de la pandemia, de la persecución, de la difamación, de todo lo que ha venido a sus vidas, ustedes pueden levantar sus manos y decirle gracias Espíritu Santo de Dios por estar con nosotros. ¿Y por qué digo que el Espíritu Santo? Porque el Señor dijo, yo me voy, pero les enviaré el Consolador, el Espíritu Santo. Él los va a guiar a toda verdad. Entonces, quien está con nosotros en este momento y con la iglesia es el Espíritu Santo. ¿Y para qué lo está? Para que tengamos el poder, la valentía, la gallardía de enfrentarnos a todo lo que va a venir en el camino. Eso es lo que el Señor desea, que nosotros podamos obtener la bendición y la unción del Espíritu Santo para poder resistir, para poder ser testigos, pero no solamente ser testigos oculares o ser testigos visuales o ser testigos teóricamente, sino testigos presenciales. ¿Y cómo es un testigo presencial? A través del sacrificio, a través de la prueba. El Señor les dijo, me seréis testigos, y no simplemente era porque iban a ver muchas persecuciones de otros hermanos, no simplemente porque iban a ver a otros hermanos siendo atribulados, siendo perseguidos, siendo atacados por el enemigo, sino porque ellos mismos iban a vivir en carne propia lo que se llama la persecución, que es el tema que hoy se está dando el tema de la persecución. Aunque usted no lo quiera creer, amado hermano, amado amigo, hoy estamos siendo perseguidos por el enemigo. Hoy estamos siendo atacados por las fuerzas del mal. Hoy el enemigo quiere encerrarnos de una u otra manera con sus tácticas sutiles para que usted y yo no nos demos cuenta y caigamos en esa frivolidad, tibieza, frialdad espiritual y entremos en la misma situación que entra el inconverso, que entra el impío. Inclusive el enemigo nos puede citar la palabra de Dios, nos la cita para que nosotros digamos, es el tiempo de que Dios nos quiere en casa. No, Dios nunca ha querido a su pueblo en casa, siempre lo ha querido afuera, predicando la palabra. San Mateo 28, 19, el Señor nos manda, vayan por todo el mundo, prediquen. Nos habla de predicar a tiempo, afuera de tiempo. Dios siempre ha querido que su pueblo, aunque muchos se relajen, aunque muchos se encueven, aunque muchos estén allá, Él siempre ha querido que el pueblo de Dios salga de sus casas, salga de la hecatombe espiritual, de la ruina. Él siempre ha querido que la iglesia se mantenga trabajando, laborando. Inclusive en alguna ocasión dijo, mi padre hasta ahora trabaja y yo también trabajo. Amén, gloria a Dios. Qué sutil ha sido el enemigo para encerrar la iglesia hoy por hoy, tomando como recurso Satanás pandemias que son permitidas de una u otra manera por Dios, porque la maldad se ha multiplicado. Pero jamás se le dijo a la iglesia que en estos tiempos de pandemia y de crisis era para que la iglesia se encerrara. Recuerdo una vez que Herodes quiso mandar a callar a Jesús, pero el Señor con vehemencia, contundencia, firmeza, le manda a decir a Herodes, dígale a esa zorra que yo sigo predicando y haciendo milagros. En cierta ocasión también, cuando eran perseguidos los discípulos de Jesús, les mandaron a decir que por favor se callasen, pero ellos dijeron, no, nos es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. La pregunta es, para aquellos que han tomado el tema de sométase toda persona a la autoridad, porque quien resiste a la autoridad, a Dios resiste. ¿Hasta dónde la iglesia de Dios se tiene que someter a las autoridades terrenales? Hay una obediencia que es absoluta, que es la obediencia hacia Dios. Y hay una obediencia que es relativa. O sea que si el gobierno o los gobiernos dijeran, vamos por 4 o 5 años encerrados en la casa, ¿tendríamos que someternos a ese tipo de vejámenes para la iglesia del Señor? Tendríamos entonces por el texto de Romanos 13:1 que estar sometidos a la autoridad, porque hay que someterse a ellos. Entonces, si la autoridad nos manda a cerrar la Biblia en las casas, ¿también la cerraríamos?
Si la autoridad nos manda a que no podemos cantar ni siquiera en nuestras casas, dejaríamos de cantar. Si la autoridad nos manda a que no podemos orar tampoco en nuestras casas y nos ponen cámaras cerca de nuestros apartamentos para que no oremos, también entonces tendríamos que dejar de orar. ¿Hasta dónde está la iglesia del Señor consciente? ¿Dónde es que tenemos que hacer un alto en el camino? ¿Dónde es que tenemos que decir, espere un momentico? Porque hay que someterse a la autoridad siempre y cuando las autoridades también estén sometidas a las leyes de Dios. Pero usted puede ver que la autoridad hoy en día no está sometida a Dios, sino que está sometida al diablo. Está sometida a las leyes terrenales. Ellos mismos las han inventado sin consultar con Dios. Y hoy por hoy se están haciendo secciones en plenarias de muchos países para aprobar leyes que van en contra de la voluntad de Dios. Entonces también la iglesia, por someterse a la autoridad, tenemos que aprobar también las leyes de ellos. Santo Jesús. La pregunta es, ¿para qué nos dieron entonces el Espíritu Santo? El Espíritu Santo nos lo dieron, como decía un coro por allá, un regalito para guardarlo ahí nomás y tenerlo de bonito y poderlo decir, yo estoy lleno del Espíritu Santo, el Señor me bautizó con su Santo Espíritu, el Señor vino a mí y ahora puedo hablar en lenguas. No, amado hermano, amado amigo, el Espíritu Santo no llegó a nosotros para improvisar, o no llegó a nosotros para que nosotros pudiéramos adularnos de que tenemos las lenguas, de que hablamos en lengua, de que tenemos dones de Él. No, Él llegó para algo mayor en nuestra vida. Amén, gloria a Dios. Y yo creo que si llegó para algo mayor, era para estos tiempos. Si usted y yo estamos conscientes de que el Señor le dijo a los discípulos, me seréis testigos, cuando reciban el Espíritu Santo, les estaba hablando que vendrían tiempos difíciles. Les estaba hablando que vendrían tiempos de apostasía. Estaba hablando el Espíritu Santo que llegaría el momento en donde no querrían las personas escuchar la palabra de Dios y que tendrían comezón de oír y que estarían dispuestos más bien a escuchar al anticristo. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Eso es lo que el enemigo ha querido sembrar en nuestra vida. Eso es lo que el diablo quiere hacer, que nosotros entremos en la misma actitud del pueblo cobarde, negligente, pusilánime, que entremos todos a escondernos en las cavernas, en las cuevas, que entremos todos atemorizados allí. ¿En dónde queda entonces el Espíritu Santo de Dios? ¿Para qué? Muchos están pidiendo un avivamiento. Pero les quiero decir a los pastores, amigos que me escuchan, gente que en algún momento les hablaron de un avivamiento. No llega el avivamiento primero. Para que haya un avivamiento debe de llegar primero la persecución. Amén. El avivamiento no va a llegar sin que haya persecución. Y muchos hablamos de un avivamiento. Nos empoderamos de una palabra de avivamiento. Pero ¿realmente está avivada nuestra vida? Si nuestra vida estuviera avivada, no estaríamos escondidos. Si nuestra vida estuviera avivada, estábamos en las calles predicando la palabra del Señor. Si realmente el Espíritu Santo de Dios estuviera en nuestra vida, no estábamos atemorizados, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, por cuanto me ungió Jehová para dar libertad a los presos. Entonces los que están escondidos, atemorizados y en las cavernas, ¿quiénes los van a libertar? Si aún la palabra del Señor dice que predican libertad, pero ellos mismos están atados. Predican de libertad y nosotros mismos estamos encerrados. Predicamos de salud y nosotros mismos estamos atemorizados. Predicamos de salvación y nosotros mismos estamos condenados. ¿En dónde está el Espíritu Santo de Dios? ¿Para qué no lo dieron? ¿Cuál era el propósito de Dios realmente? Amén, gloria a Dios. Ya llevamos para 2 meses de cuarentena y todavía hay personas que están pensando que si van por 3 meses, entonces la iglesia se encierra por 3 meses. Que si va por 4 meses, entonces la iglesia se encierra por 4 meses.
Que si el gobierno dice por un año, entonces la iglesia se encierra por un año. No, mi amado, es el tiempo de demostrar realmente si el Espíritu Santo de Dios está en nuestra vida. Porque el Espíritu Santo no únicamente fue para nosotros, el Espíritu Santo también fue para los sacerdotes en el tiempo del Antiguo Testamento. Los sacerdotes fueron ungidos, pero Dios no unge a una persona únicamente por ungirla. Dios no le da su Espíritu únicamente por dárselo. En Éxodo capítulo 40, el verso 12 al 15 dice la palabra del Señor: y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión, y los lavarás con agua, y harás vestir a Aarón las vestiduras sagradas, y lo ungirás, y lo consagrarás para que seas mi sacerdote. Después harás que se acerquen sus hijos, y les vestirás las túnicas, y los ungirás como ungiste a su padre, y serán mis sacerdotes, y su unción les servirá por sacerdocio perpetuo por sus generaciones. Amado creyente, pastor, un ministerio sin llamado y sin unción siempre será un fracaso. Y es por eso que debemos estar seguros del llamado de Dios y buscar continuamente el rostro del Señor, la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Pero no solamente para orar e interceder, sino también para ser testigos del poder de Dios. ¿Está usted dispuesto o dispuesta a pasar por las amenazas que tuvieron los discípulos, los apóstoles? ¿Está usted dispuesto a enfrentar a las autoridades? ¿Está usted dispuesto a ir a los concilios? ¿Está usted dispuesto a ir a las cárceles? ¿Está usted dispuesto a estar en contra muchas veces de las posiciones familiares por agradar a Dios? ¿Está usted dispuesto a dejar a un lado los conceptos humanos, la filantropía, el altruismo, la humanidad, el humanismo, para dedicarse realmente a hacer la obra de Dios y a demostrarle al mundo entero que el Espíritu Santo está en tu corazón y que no vino para bonito, sino para enfrentar las fuerzas de maldad que han venido contra la iglesia? Amén, gloria a Dios. No solamente los sacerdotes fueron ungidos, también fueron ungidos los reyes, pero también fueron ungidos los profetas. Dice la palabra del Señor que los profetas fueron ungidos. Primero de Reyes, capítulo 19, el verso 15 y 16. Y le dijo Jehová: ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás, y ungirás a Hazael por rey de Siria. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Mehola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Si usted analiza este pasaje de Primero de Reyes, capítulo 19, del verso 15 y 16, usted ve los capítulos siguientes que la unción que estos hombres recibieron de Dios no fue una unción para sentarse en ella, no fue una unción para guardarla, no fue una unción para acostarse con ella en la cama y ponerla debajo de la almohada. Fue una unción que fue vista, visible, creída, vivida, tanto en la vida del profeta como en quienes veían al profeta, sentían la presencia. Había una palabra de parte de Dios, había milagros de parte de Dios. Se enfrentaron estos profetas a la oposición de los reyes, se enfrentaron estos profetas a la oposición de muchas personas. ¿Por qué? Porque estaba el Espíritu de Dios en su vida. Había una unción especial, y eso es lo que Dios quiere, que el pueblo entienda que la unción no es para esconderse, que el Espíritu Santo de Dios vino a nuestra vida para enfrentar el problema, para enfrentar la situación, la prueba, la dificultad, la pandemia. La unción no vino para aterrorizar al pueblo de Dios. La unción está para sacar todo ese espíritu de temor que quiere meterse en los hijos y en el pueblo de Dios. Amén, gloria a Jesús. Pero no solamente fueron ungidos los sacerdotes, no solamente conocieron el poder de Dios los sacerdotes, no solamente conocieron el poder del Espíritu Santo los profetas, sino también los reyes. Primero de Samuel capítulo 16, del versículo 12 y 13. Allí vamos a mirar: dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, y te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto rey. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer,
Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Hermano, veamos la tremenda importancia de la unción en todo lo que se relaciona con la obra de Dios y sus líderes. El tabernáculo, el templo, los tiplos de iglesia fueron ungidos antes de ser usados. Y en la misma forma los sacerdotes, los profetas y los reyes fueron ungidos antes de ejercer un ministerio. ¿Ungiría Dios a una persona que no quiere atreverse en lo poquito a hacer la voluntad de Dios? ¿Será que Dios simplemente unge por ungir y no más? ¿Será que Dios bautiza con el Espíritu Santo únicamente por bautizar y no más? No, hay un propósito cuando pedimos el bautismo. Hay un propósito cuando pedimos la llenura. Hay un propósito cuando le decimos: Señor, llénanos con el Espíritu Santo, bautízanos con el Espíritu Santo. Ese propósito es ser revestidos del poder de Dios. Ese propósito es darle sanidad a los enfermos. Ese propósito es darle libertad a los oprimidos. Ese propósito es darle libertad a los encarcelados. El propósito del Espíritu Santo de Dios en la vida del creyente y en la vida del pastor es para alimentar a las almas, para darle libertad a las vidas, para dar vista a los ciegos, para dar oído al que está sordo, para que el paralítico se levante, para que las personas sean libres. Ese es el propósito del Espíritu de Dios. Amén, gloria a Dios. En el Nuevo Testamento el Señor Jesús comenzó también a ungir. Fue ungido el Espíritu Santo, ungió a Jesús antes de comenzar su ministerio. La iglesia también fue ungida antes de comenzar su ministerio de evangelización. Por eso vemos con toda claridad que el éxito de la iglesia y sus líderes fue la total dependencia de la unción. La total dependencia del Espíritu Santo es lo que nos va a dar la garantía, porque hoy estamos temiendo a quién tenemos que enfrentarnos. Sí, nos vamos a enfrentar, y nos vamos a enfrentar no con las autoridades civiles ni eclesiásticas, nos vamos a enfrentar con el propio diablo, que tratará de poner grilletes al pensamiento, manipular nuestro pensamiento, manipular la palabra, manipular el concepto bíblico, para que usted y yo estemos callados, para que usted y yo no salgamos, para que usted y yo nos encerremos, para que usted y yo no hagamos el trabajo como lo tenemos que hacer. ¿En dónde está tu espíritu? ¿Para dónde se ha ido el Espíritu de Dios de muchas personas? ¿En dónde está el fuego del que me habla? ¿En dónde está tu danza? Más que una danza es el Espíritu, más que hablar en lenguas es el Espíritu, más que una situación externa es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo habla del Señor. Juan, hablando de Jesús, dice: Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. El Espíritu de Dios es el que debe de quemar nuestro temor. Ese fuego debe sacar de nosotros aquello que nos quiere suprimir, que nos quiere rendir. Y es por eso tan importante la unción, que nos capacita para ver el cielo abierto. Amén. Y para morir como murieron los mártires. Hay algunos creyentes, pastores, que quieren un avivamiento, pero no quieren ser mártires. Queremos que las almas se salven, pero no queremos sufrir por la causa de Cristo. Queremos que venga un avivamiento y lo queremos resolver a punta de oraciones y de ayunos. Sí hay que ayunar, sí hay que orar, sí hay que vigilar, sí hay que predicar la palabra, pero hay que predicarla a tiempo y fuera de tiempo. Hoy estamos sometidos a una autoridad, pero estoy seguro que hay un pueblo de Dios que se está uniendo a nivel nacional, el que no estará dispuesto más a someterse a las autoridades, el que no estará dispuesto más a someterse a lo que el enemigo ha querido hacer y ha querido mostrarnos con tanta sutileza, para que muchos pastores, familias enteras cristianas, estemos hoy escondidos y aún más aterrorizados que el mismo inconverso. Amén, amén. ¿Dónde está el Espíritu de Dios entonces hoy por hoy? ¿Será que realmente no estaba en nosotros? ¿Será que simplemente era algo ilusión, una ilusión en nuestra vida? Cuando hablábamos del Espíritu Santo antes de encerrarnos, ¿realmente en dónde estaba? Si existía o simplemente era para dar a entender que había, pero no lo sentíamos, no estaba dentro de nosotros. Oh, amada iglesia, no vayamos a caer en la situación que el enemigo quiere que caigamos. Yo me acuerdo de Esteban,
varón lleno de fe, de testimonio, de poder. El Espíritu Santo dio testimonio de Esteban en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 7, el verso 55 al 60. Vamos a mirar una verdadera unción, no una unción de palabra como la que tenemos nosotros hoy, una unción de labia, una unción de mera retórica, una unción teórica, una unción haciendo hincapié a que existe, pero cuando nos vamos a enfrentar la situación, se nos ha ido por otro lado. Realmente no existe el Espíritu Santo en nuestra vida. O el Espíritu Santo le hace la pregunta el apóstol Pablo a algunos creyentes y le dice: ¿recibiste el Espíritu Santo? Y ellos contestaron: ni siquiera hemos oído hablar de él. Algunos hablan del Espíritu Santo, pero no lo conocen. Algunos imitan la obra del Espíritu Santo, pero no está en su corazón. Algunos quieren darle a entender al mundo que están llenos del poder de Dios, cuando realmente lo que hacen nos hace creer que simplemente es un dicho, pero no es un hecho en su vida. Hechos de los Apóstoles 7, 55 al 60. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. La contrariedad. Esteban estaba dando un mensaje. Y estaba dando una palabra, la cual usted debe de ser consciente que en estos tiempos una palabra de parte de Dios va a traer confrontación. Ya no va a ser igual como antes, que usted daba una palabra y la gente te daba palmaditas y te decía: pastor, qué bendición esa palabra. No, hoy por hoy vamos a entrar en confrontación. Esteban entra en una confrontación con gente que conocía la palabra del Señor y termina el mensaje diciendo: duros de cerviz, incircuncisos de corazón, ustedes que resisten al Espíritu Santo. Esta palabra provocó en ellos alteración en su temperamento, tocó sus sentimientos y ellos empiezan a apedrear a Esteban a como da lugar. Pero Esteban, aún con las piedras que iban porque no venían, iban encima de él, dice: veo los cielos abiertos. Hermano, la diferencia de los cristianos de hoy. Los cristianos de hoy ven los cielos abiertos cuando la nevera está llena. Los cristianos de hoy ven los cielos abiertos cuando se cumple la quincena. Los cristianos de hoy ven los cielos abiertos cuando alguien le regala algo por allá. Cuando todo está saliendo bien, la salud, cuando todo marcha bien, ven los cielos abiertos. Mire qué contrariedad. Mientras que Esteban estaba siendo apedreado y estaba viendo los cielos abiertos. Pero es que ¿cómo vamos a ver nosotros los cielos abiertos si nuestra vida ha estado apegada a lo terrenal? Si nuestra vida hoy no tiene un mensaje, no tiene una palabra, si nuestra vida hoy es un desierto, es una sequedad, si muchos de los que salimos a predicar por estas redes sociales tenemos casi siempre el mismo mensaje, no hay un mensaje diferente, un mensaje de Dios, un mensaje del Espíritu Santo, un mensaje que haga eco en las vidas. Ahora peor, la gente que nos mira y que nos ve, nos oye por estas redes sociales, también están algunos vacíos, secos, áridos, no quieren ser confrontados con la palabra, no quieren escuchar a Dios, quieren escuchar las voces de algo que se está preparando a nivel mundial, ecumenismo, en donde todo es lícito, en donde todo se puede hacer, en donde no hay confrontación, en donde hay tolerancia, en donde hay permisividad, en donde la gente puede hacer y deshacer y van para el cielo también. En eso ha caído mucho pueblo de Dios. Esteban estaba lleno del Espíritu Santo. La pregunta es: ¿está usted lleno del Espíritu Santo? Porque muchos llenos del Espíritu Santo están difamando. Muchos que se dicen ser llenos del Espíritu Santo están chismoseando. Muchos que se dicen ser llenos del Espíritu Santo están llenos de orgullo, de altivez, de arrogancia, de prepotencia. Muchos llenos del Espíritu Santo no se les puede corregir, no se les puede hablar. Han llegado a tal límite que creen que lo saben todo, que lo conocen todo, que la palabra no es para ellos, que es para otras personas. Esteban, lleno del Espíritu Santo,
vio los cielos abiertos. Y es que cuando uno está lleno del Espíritu Santo, no necesita tener, para ver los cielos abiertos, no necesita tener la nevera llena, no necesita tener la mejor ropa, no necesita tener necesariamente la salud integral, no necesita literalmente tenerlo todo a su disposición. Aún haciendo falta todo esto en nuestra vida, podemos ver los cielos abiertos. Y yo quiero que usted hoy en su casa, no sé qué le está visitando a tu vida, a tu casa, a tu hogar, a tu familia, qué está pasando en tus hijos, en tu esposa, en tu hogar, tal vez el terror, el miedo, la persecución, hoy estás atemorizado. Quiero que veas los cielos abiertos. Amén. Dios está para darle libertad a su pueblo, el Espíritu Santo está para darle vida a aquel que realmente ha creído en Él y le crea su palabra. La unción y el Espíritu Santo es necesario en nuestra vida. Amén. Los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo. La iglesia de hoy necesita dejarse de tanta cosa. La iglesia de hoy necesita dejarse de tanta teología barata. La iglesia de hoy necesita olvidarse de tanto protocolo y empezar a entrar por la puerta estrecha, porque angosto es el camino que lleva al cielo y pocos son los que lo hallan. La iglesia de hoy tiene que concientizarse de que la puerta no se abrirá más. Se empezó a estrechar para el creyente verdadero, para el cristiano feliz, para el cristiano educado, para el cristiano lleno del Espíritu Santo. La puerta se te va a empezar a estrechar. Juan el Bautista y sus padres fueron ungidos. Es que se necesita la unción, es que se necesita el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Pero el ángel, en Lucas capítulo 1, verso 13 al 15 dice: pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque serás grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo. Aún desde su vientre Juan el Bautista estaba lleno del Espíritu Santo. Aún Jesús lleno del Espíritu Santo. Es lo que necesitamos hoy. Basta ya de mensajes caídos, basta ya de mensajes tibios, basta ya de mensajes sin confrontación. Yo creo que es el momento de confrontar, es el momento de entrar en el santuario, es el momento de entrar en el terreno de Dios, es el momento de entrar en los tiempos de Dios, de entender los tiempos y las sazones que el Padre ha dado en su sola potestad. Amén. Lucas 1:41: y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación o el saludo de María, la criatura saltó en su vientre. Elizabeth fue llena del Espíritu Santo de Dios. No solamente hijo, sino también mamá. Y es que el Espíritu Santo es para los padres, dice el Señor, porque para vosotros es la promesa, para vuestros padres, para vuestros hijos, para cuantos el Señor nos esté llamando. Amén, gloria a Jesús. Qué bueno cuando nosotros entendemos al Señor. Qué bueno cuando nosotros estamos dispuestos a pagar un precio. Qué bueno cuando nuestra vida se llena del Espíritu Santo. Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo: por causa de la oración, Juan el Bautista nació de una mujer estéril. Fue ungido antes de nacer y tuvo un gran ministerio aparejando el camino del Señor, y también sus padres fueron ungidos. Lucas 1:6-7: ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor, pero no tenían hijos porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Es por causa de la unción que viene el Evangelio, los milagros a nuestra vida. Se confirma la palabra del Señor. Gloria a Dios. ¿Qué estamos esperando, amada iglesia? ¿Sabría usted entender el tiempo del Espíritu Santo? ¿Sabría usted conocer el momento en que Dios nos dice: bueno, ya es la hora, llegó el momento, la oportunidad? ¿Está usted decidida? ¿Está usted decidido, amado pastor, de verdad a enfrentar la situación con gallardía, con tenacidad, con altura espiritual? ¿Estamos preparados realmente para esto que se nos viene? ¿Ha habido conciencia en su vida? ¿Ha leído el libro de los Hechos? ¿Ha visto a los apóstoles, a los discípulos, a los mártires que para poder ver la gloria de Dios tuvieron que pasar por muchas situaciones?
¿O será que tenemos que volver a repetir el texto de Hebreos capítulo 11, en donde vamos a ver los héroes de la fe, en donde tenemos que empezar a entrar por esa puerta? El Señor Jesucristo también fue ungido. Es que sin unción y sin el Espíritu Santo de Dios nos van a aterrorizar. Sin el Espíritu Santo de Dios somos igual que el mundano, que el inconverso, que el impío. Sin el Espíritu Santo de Dios, la Biblia se vuelve un libro cualquiera. Nuestra retórica pasa simplemente a ser retórica. Nuestra predicación se vuelve en una filosofía más, en una fábula. Pero cuando está el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida, el mensaje cambia. Las cosas tienen que cambiar, el panorama. Tal vez para mal, si lo entendemos de esa manera, pero para bien al mismo tiempo, para irnos con el Señor. Mateo 3, 16, 17 dice la palabra del Señor: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y aquí los cielos le fueron abiertos. Y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. El Señor vio al Espíritu Santo que descendía. ¿Qué está viendo usted que desciende? ¿Qué están viendo tus ojos? ¿Calamidad? ¿Hecatombe? Sí, pero también estamos viendo que ante eso el Señor levantará bandera. Como dice el profeta, viene el enemigo como río, pero el Espíritu de Jehová levantará bandera. Es tiempo de mirar, es tiempo de mirar a Dios manifestarse, es tiempo de mirar a Dios obrar, es tiempo de mirar cómo el Señor en medio de todo esto está preparando un pueblo decidido en el tiempo correcto. Y yo quiero que usted y todos los que me alcanzan a escuchar por estas redes sociales hagamos, hermano, también lo que hacen mucha gente hoy por hoy. Mandemos los audios, hablemos de que Cristo viene, pero también vamos todos a hacer una brigada, tal vez por llamarlo así, y vamos a hablar de salir a las calles, de enfrentar realmente lo que tenemos que enfrentar. ¿Cuál es el miedo, hermano? Santo Jesús. ¿Cuál es el miedo? Entre más demoremos la persecución, más demoramos el avivamiento. Los profetas en el Antiguo Testamento provocaban la gloria de Dios. Los cristianos de hoy en día la esperan. ¡Qué diferencia! Estamos muy necesitados de Dios. Me incluyo. Estamos necesitados de Dios. Necesitamos que algo nos revolucione. Necesitamos que esas oraciones pasen del dicho al hecho. Necesitamos que esas lágrimas se vuelvan realidad en nuestra vida. Amado creyente que me escucha, necesitamos de verdad despertar, hacer un alto en el camino, tomar las determinaciones correspondientes. Lucas 4, capítulo 4, verso 1 al 2, dice la palabra del Señor que Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días pasados, los cuales tuvo hambre. El Señor Jesús, después de ser ungido, fue llevado por el Espíritu al desierto. La unción no nos evita la tentación. La unción no nos exime de la prueba, de la dificultad, de la persecución. La unción nos lleva a ello. La unción nos lleva a dar la certeza. El Espíritu Santo nos da la garantía de que somos sus hijos. Y 40 noches antes de ser tentado por el diablo, aunque había sido ungido, no se enfrentó al diablo, sino después de los 40 días de ayuno y oración. Y gloria a Dios, él obtuvo la victoria, porque por el ayuno y la oración viene también el poder del Espíritu Santo. Por eso es importante que todos nosotros estemos buscando al Señor en las casas, que nos estemos revistiendo de poder, que le pidamos al Señor su Espíritu Santo en nuestra vida. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu Santo a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Hechos 4, 27 al 28, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera.
Hechos 10, 37, 38. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Amén, gloria a Jesús. Porque el Espíritu Santo estaba con él. Fue por causa del Espíritu Santo que el Señor Jesucristo tuvo un ministerio ungido y fue lleno de poder para sanar enfermos, para echar fuera los demonios, para resucitar los muertos, para levantar triunfante de la tumba y para constituirse en Señor sobre todas las cosas y sobre la misma muerte. Los 120 de Hechos de los Apóstoles también fueron ungidos. La iglesia, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento que soplaba, el cual llenó toda la casa. Estaban sentados y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Fue por causa del Espíritu Santo, fue por causa de la oración, de la comunión, del decirle: ven Espíritu a mi vida. Desarrollaron un ministerio de milagros, de prodigios, de maravilla, derrotando el miedo, la adversidad, la prueba. Los discípulos fueron ungidos. También nuevamente el Espíritu de Dios vino sobre ellos. Fueron llenos del Espíritu Santo. Fueron llenos del Espíritu Santo para andar en el Espíritu. Esteban fue un hombre ungido. Aguantó la muerte, el mártir, la cruz. ¿Qué está usted dispuesto a aguantar? Amén, gloria a Jesús. ¿Hemos retroalimentado? ¿Hemos hecho un análisis entonces? Ahora, la pregunta es: ¿necesitamos de Dios o no? ¿Nos podemos comparar con los creyentes de la era nuevo testamentaria allá por los Hechos de los Apóstoles? ¿Nos podemos comparar con los discípulos de Jesús? ¿Qué está pasando con nuestra vida? ¿Qué está pasando con nuestra mente, nuestras emociones, nuestros sentimientos? Cuando algunos, en vez de estar pidiendo la presencia del Señor en nuestra vida, están pensando en desanimarse, en desmotivarse. ¿Usted cree que es tiempo para desmotivarse? ¿Creemos que es el tiempo para desalentarnos? ¿Para estar claudicando en dos pensamientos? Cuando para algunos esta situación que está pasando el mundo entero ha sido de gran bendición porque sus vidas espirituales han sido restauradas, para otros esto ha sido la hecatombe. Pero también para ustedes esta palabra en esta tarde. Y hoy el Espíritu Santo de Dios nos hace una convocatoria. Vamos a buscar de Dios. Vamos a pedirle fuerzas. Vamos a llenarnos de su poder. Vamos a buscar su gracia. Vamos a reconocer nuestra pandemia espiritual. El problema aquí no es el coronavirus. El problema aquí es la pandemia espiritual que está tomando a muchos líderes hoy por hoy. Vamos a concientizarnos de que necesitamos la presencia de Dios en nuestra vida. La presencia del Espíritu Santo para ser testigos. Yo quiero orar por ustedes en esta tarde, pero también quiero que ustedes oren por mí. Porque no se trata únicamente de hablar con gallardía y firmeza, sino que cuando llegue el momento de enfrentar la realidad, estos mensajes se vuelvan una claridad en nuestra vida, un hecho andante en nosotros. Padre precioso, gracias Señor. Hemos hablado de tu presencia en nuestra vida. Hemos hablado de tu poder. No estamos llenando un vacío en las redes sociales, ni estamos al aire, Señor, porque no hay nada que hacer. Estamos convencidos que iniciaste una obra y la estás perfeccionando. Estamos convencidos, Señor, que este tiempo es un tiempo de consagración. Es un tiempo en donde el pueblo suyo se humilla para recibir las fuerzas, el poder, la gracia del Espíritu Santo.
Estamos viviendo, Señor, los últimos tiempos. Nuestra mente, Y hoy queremos que por favor espíritu, nuestra alma. nos des fuerzas, muchas fuerzas, para enfrentar al maligno. Resucita en esta presencia. Los tiempos que en algún momento hace 20 años me hablaron y tal vez no creí jamás que iba a pasar por ellos. Hoy los estoy viviendo, Señor, y te pido fortaleza, te pido fuerza espiritual, Señor. Ayúdame, Señor, a enfrentar al enemigo, a enfrentar la tribulación, a enfrentar la persecución aún de mis propios hermanos, Señor. Ayúdame, Espíritu Santo, a agradarlo a usted antes que a los hombres, Señor. Gracias, Señor, por ayudar a tu pueblo, por bendecir tu pueblo. Oro por aquellos hermanos que están desmotivados, desanimados, que han recibido ataques del enemigo, que se sienten solos, vacíos, frívolos, escasos, que oran y no sienten la presencia de Dios, que leen la palabra y no la entienden. Amado Señor, ten misericordia de ellos. Restaura al caído, levanta la iglesia, Señor. Restaura a los pastores, sus esposas, sus hijos, en los lugares donde están, Dios mío. Espíritu de Dios, desciende sobre nosotros y danos poder para poder vencer, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor Jesús. Amén. Gloria al Señor. Si a usted el Espíritu Santo le pone en el corazón predicar la palabra, predica, exhorta, es lo que le dice el apóstol Pablo a Timoteo. Es el momento, es la oportunidad. Muchos creyentes no lo van a hacer. Algunos esperarán no sé qué tiempo. Algunos entendieron cuarentena por vacaciones, pero yo creo que no. Si usted ve y el Espíritu Santo te lleva a predicar en los buses, en las plazas, en las calles, pastor, pero es que mire lo que estamos pasando. Debemos de ser guiados por el Espíritu de Dios. Muchos de los creyentes que están a tu lado te van a decir, ¿y cómo vas a hacer eso? Y se van a llenar de pavor y tratarán de meter ese miedo en usted. Pero si usted está convencido que fue Dios quien te ha hablado, hazlo, no temas, porque Dios tiene muchas almas en esa ciudad. Hable y no calle, porque Dios tiene muchas almas en esa ciudad. Amados, vamos a cantar ese coro que dice: donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Amén, gloria a Dios, aleluya. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Allí siempre hay libertad. Libertad, 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 libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Allí siempre hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Allí siempre hay libertad. Libertad, 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 libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Allí siempre hay libertad. Tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, libre, Señor. Rotas fueron las cadenas que estaban atando a mi corazón. Libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, libre, Señor. Rotas fueron las cadenas que estaban atando a mi corazón. Aleluya. Hay libertad en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Hay una gran bendición para la iglesia. Ya llegará el momento, el tiempo preciso, el momento del Espíritu Santo de Dios para nuestra vida, en la cual hará una convocatoria en nuestros líderes para salir de este encierro y dedicarnos a predicar la palabra del Señor en el tiempo de Dios para la gloria de su nombre. Dios me les bendiga a todos, muchas bendiciones, les amamos a todos en el Señor y nos vemos mañana si el Señor lo permite y el domingo a las 10 de la mañana. Bendiciones para todos,
Gloria al bendiga, amén. Señor. Gloria a Jesús. Aleluya.